no es un secreto, para que un negocio tenga éxito, debe tener empleados competentes. Aquí estamos hablando, a ver, dicen que casi no me escuchan. Me voy a acercar. Díganme si ahí me escuchan, por favor, porque es bien importante. Tengo un abanico, a lo mejor ese me desvía la voz. Lo voy a mover. ¿Sí me escuchan ahí, claro? Ya, dicen que ya, perfecto. Sí les agradezco que me digan si no me escuchan, porque no tiene caso si no me escuchan. Muy bien. Dice ahí, se oye un piano, pero este no es mío. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No. No fue mi piano. Yo no tengo piano. Bueno, en efecto, muchos dicen, es difícil encontrar buenos empleados. Encontrar buenos gerentes es aún más difícil. En efecto, muchos propietarios de pequeñas empresas operan sin un gerente y administran sus empresas ellos mismos. Digo, aquí lo padre de que somos empresarios al frente, pues es que les puedo decir por propia experiencia que es mi caso. Yo no encuentro, tuve alguna vez un gerente, una gerente, y el resultado fue desastroso. Uno me robó, la otra persona no trabajaba y nada más cobraba. Dice aquí el tema, muchos propietarios terminan operando sin gerente. Es mi caso, ¿verdad? Mejor lo hace uno solo. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar un gerente. Miren, en lo personal, no se encuentran gerentes ya que hay un problema de valores. Sin valores, la mayordomía no existe. Precisamente vamos a hablar de la mayordomía, que es una palabra espiritualmente se hace referencia a ser un mayordomo, a ser una persona que cuida los valores de otra persona. Y realmente, actualmente, y lo estamos oyendo de Melody, está la sociedad desvirtuando los valores a tal grado que cada vez es más difícil tener un gerente o ser un gerente con ética o ser una persona digna de confianza. Y es parte del tema central que ya estamos viendo. Dice el tema, ¿qué aspectos consideras, ya hablándonos a nosotros, ¿verdad? Como empresarios, yo sé que aquí en el grupo no todos son empresarios, pero hay mucha gente que es emprendedora, que traen la idea, bueno, yo quiero salirme de trabajar, quiero poner mi propio negocio, y se van a empezar a encontrar con estos problemas de contratación, de adquirir personal de confianza. Dice, ¿qué aspecto consideras para seleccionar a un buen equipo administrativo? Buscando una persona lista y perspicaz, aunque no sea honesta, como el administrador de la parábola que acabamos de leer, y ahorita la vamos a leer. Discutamos cuáles son las cualidades o requerimientos de las personas que operan nuestro negocio. Y bueno, ahora sí le voy a pedir a Melody si nos lee Lucas 16, 1 al 12, porque ahí habla precisamente de esa persona, de ese mayordomo, si es fiel o no es fiel. ¿Nos puedes apoyar, Melody, por favor? Lucas 16, 1 al 12. Ya sí, claro que sí. Gracias. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo,
Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel. Y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas nos fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará de lo que es vuestro? Muy bien, gracias, Melody. Está muy profundo, tan profundo que yo he usado en algunas conferencias ese versículo y me preguntan, ¿a poco sí viene en la Biblia? Porque dice abiertamente que las riquezas injustas las usan audazmente para, para, para cosas buenas. Entonces ahí como que se crea una confusión de que, bueno, pues si es malo, pues no debe ser bueno. Sin embargo, ahí estábamos hablando de una mayordomía, de una administración, de la audacia de un administrador que de un, de un mayordomo que usó de su audacia para administrar. Y nos está invitando con esto la escritura, ya en el terreno, ya aterrizándolo, a que seamos mayordomos fieles, audaces, que seamos inteligentes. Y se me hace muy importante, porque a veces en el tema empresarial o laboral o profesional, a veces tendemos a irnos a los extremos. Pensamos que si somos personas de fe, pues casi casi no debemos hacer nada más que sentarnos, hacer una oración y esperar que las cosas sucedan, cuando no es así. Dios instituyó leyes, Dios instituyó jerarquías para que nos pongamos a chambear, ¿verdad? Para que los resultados sean el fruto de nuestro esfuerzo. Obviamente acompañados de fe, si somos personas de fe, todo es mediante oración, mediante actuar correctamente, pero definitivamente no es sentados, ¿verdad? Con los brazos cruzados no va a llegar bendición o crecimiento de ninguna manera. Estuve estudiando el tema y encontré que la mayordomía es definida como administrar los bienes de otra persona como si fueran propios. Fíjense qué profundo está el tema. La mayordomía, de hecho, bueno, en un estudio más profundo que estuve checando, viene de la palabra mayordomo como sirviente que se usaba en los castillos en Europa, donde el mayordomo pues es el clásico que trae el mantel o la servilleta de tela en el brazo para servir el té, el café. Pero poco a poco la mayordomía fue tomando un papel importante cuando se empezaron a hacer cargo de las haciendas de los patrones. Y entonces el mayordomo pues no era un simple sirviente o un mesero. El mayordomo se constituía en una persona que organizaba o que administraba toda la hacienda, y entonces ahí ya tenía gente a su mando. Estamos hablando de él era el encargado. Entonces, la mayordomía en sí es definida como alguien que administra los bienes que no son propios como si fueran propios. Y fíjense lo profundo. En el lado espiritual, realmente Dios pide mayordomía a sus hijos. Nosotros estamos aquí administrando los bienes de Dios, administrando los intereses de Dios, pues como si fueran nuestros, ¿verdad? Y eso es lo que da el premio o la bendición cuando nosotros nos convertimos en mayordomos fieles. Entonces, realmente nada es nuestro. Sabemos que nada nos vamos a llevar, pero lo que tenemos a nuestro cargo, debemos de administrarlo como si fuera nuestro, pues son cosas de Dios. Aquí incluye los negocios. Cuando hablamos de un negocio, cuando hablamos de una misión que nos ha sido encomendada, si hay estudiantes, créanme, el simple hecho de estar estudiando, si eres una persona de fe, si eres una persona que sirves a Dios, el estar estudiando significa que esa es tu mayordomía. Tú tienes que dar cuentas de lo que estás estudiando, de tu progreso en tu escuela. Si estás trabajando, tú das cuentas de tus empleados, de los resultados, del crecimiento de la empresa, porque nada es nuestro. Estamos seguros que está escrito, nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Entonces, realmente, el trabajar con entusiasmo, el trabajar para progresar, pues no es para algo eterno aquí en la tierra. Sabemos que todo se va a quedar, sino más bien es una mayordomía, es un servicio a Dios, donde le podemos rendir resultados a Dios por medio de nuestro trabajo y del fruto de nuestro trabajo. Entonces, considerando esto, Melody, dice aquí el tema, ¿qué aspectos consideras tú para seleccionar un buen equipo administrativo?
buscando una persona lista y perspicaz. Habíamos leído que sea honesta, que sea un buen administrador. Según la parábola que tú misma leíste, ¿cuáles son las cualidades que tú consideras, en tu opinión, necesarias para ser un buen mayordomo, un buen administrador de bienes? Es que estaba viendo lo de las preguntas, pero antes de ir a esa parte, eh, me llamó mucho la atención donde dice que las personas que son de este mundo a veces son más sabias o inteligentes en hacer los negocios. A veces uno como cristiano tiende a ser un poco más noble. Y si recuerdo en la Biblia también menciona Jesús que debemos de ser sabios como serpientes, pero mansos como palomas. Y yo creo que para nosotros que estamos en el mundo empresarial, hay una línea muy delgada donde no queremos ser como los demás, pero al mismo tiempo debemos de ser muy inteligentes en la manera en la que negociamos y hacemos cualquier tipo de trato, especialmente cuando se involucran las finanzas. Entonces, pensando lo que mencionas de las cualidades de un buen mayordomo, yo creo que uno de lo más importante es la integridad, la honestidad y la fidelidad. Cuando tú tienes esas tres combinadas, principalmente con tu relación hacia Dios, hacia tu familia y hacia los demás, es como un triángulo que yo veo. Si yo veo esas tres características y con mi relación hacia Dios, hacia mi familia y hacia mis empresarios o proveedores o clientes, yo creo que hace un balance muy bueno para poder ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Así es, Melody. Muchas gracias. Efectivamente, está muy bien dicho. Yo creo que por eso es bueno estudiar estos temas que son para empresarios, que son para emprendedores, pero con un factor espiritual para no irnos a los extremos. Se demanda que el mayordomo y administrador sea alguien astuto, sea alguien listo, sea alguien inteligente. A veces malinterpretamos el poner la otra mejilla, o el que hay que ser humildes, o el que debemos de ser sencillos. Y he conocido por experiencia empresarios que se convierten al cristianismo, empiezan a profesar una fe y descuidan su área laboral, terminan quebrando el negocio porque descuidan el liderazgo, descuidan los resultados, descuidan la autoridad, descuidan la administración y la mayordomía. Y no, de ninguna manera Dios nos está invitando a ser dejados, negligentes, débiles. Al contrario, nos pide que seamos bien astutos, sin pecar, sin pisar a nadie, sin pasar encima de los derechos de nadie, pero siempre conscientes de que lo que tenemos es prestado y es prestado en base a resultados. Y cuando ya tomamos en cuenta que lo que tenemos en la mano no es nuestro y vamos a dar cuentas, tenemos que tener la autoridad para cuidarlo y tener la autoridad para defenderlo, hablando administrativamente. Dice aquí el tema en un estudio que yo realicé aparte. La mayordomía es definida como administrar los bienes de otra persona como si fueran propios. Cuando alguien cuida lo ajeno como propio, se gana la preferencia del dueño y viéndolo del lado espiritual, el favor de Dios cuando administramos sus intereses. Esto es un hecho. Un empleado que cuida el negocio, que cuida la economía, la administración como propia, siempre va a ser un administrador que va a ser muy próspero, que el patrón le va a tener toda la confianza, el patrón lo va a ascender. ¿Por qué? Porque está viendo que está cuidando sus intereses como si fueran propios. Si estamos del lado del patrón, el tener un gerente así, el tener un gerente que vemos que es honrado, que protege a la empresa, el primer pensamiento que pasa en la mente de uno es, lo voy a cuidar. Si hay que hacer un aumento, se le hace, si hay que hacerle alguna prestación adicional, un favor, con todo gusto, porque estamos viendo que está verdaderamente cuidando nuestros intereses. Entonces, aquí quizás en base al tema, ¿verdad? Que habla de en busca de un gerente, quizás sea sano como empresarios cristianos, como empresarios de fe, hablar abiertamente con el futuro gerente o con el gerente que ya tenemos y hacerles ver esta parte espiritual, ¿verdad? Que si ellos son mayordomos fieles, van a obtener resultados
mucho mejores que aquel pues que se quiere pasar de listo, o que roba, o que miente, o que no trabaja el horario completo. Ustedes saben, muchas veces es el común denominador. Pero cuando hay un mayordomo fiel, es la persona que más prospera, es la persona que más crece. Y en forma muy rápida, les voy a contar una experiencia que me impresionó. Vengo de una convención de Vallarta, aunque no lo crean, también fuimos a trabajar, no nada más a la playa. Y en la convención, pues conocemos a muchos empresarios del mismo giro de nosotros, que es el giro de muebles, de decoración. Y me encontré con una señora eh, que estaba ahí en la convención, pues que yo sinceramente pensé que era una empleada, porque ella se veía muy sencilla, incluso su forma de actuar, pues no es la clásica dueña, era una persona que se mostraba muy, muy sencilla, y yo sinceramente pensé que era empleada, y me dice que no, que era la socia del dueño. Estamos hablando de una cadena de mueblerías de más de 20 mueblerías. Y el punto es que ella sí empezó siendo empleada. Me dice, no, yo era la que barría, yo era la que atendía el mostrador, pero se ganó tanto la confianza del dueño que después de 10 años ella quiso salirse de la empresa, y el dueño, porque no se saliera, porque ella realmente llevaba ya todo el control de las mueblerías, le cedió un 30% de la sociedad con tal de que no se le fuera esa empleada. Y ahí está una prueba de que una persona fiel finalmente ganó la sociedad de la empresa. ¿Por qué? Por su manera de actuar fiel, por su manera de actuar, su mayordomía fiel. Si esto se aplica a lo espiritual, definitivamente se aplica a lo terrenal. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Tiene muchos ejemplos, entrando en el tema, de hombres y mujeres que fueron grandes líderes y administradores. Podemos mencionar algunos de ellos e identificar algunas de las cualidades administrativas que poseían. Melody, no quiero meterte en problemas, pero no sé si tú te acuerdas de líderes en la Biblia que cumplían este nombre de siervos fieles, de administradores, de mayordomos fieles. ¿Tú te acuerdas de alguien que haya cumplido con esa fidelidad, esa mayordomía? ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Ok, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Yo sí te escucho. Ok, no sé si los demás me escuchen porque estaba... Sí, sí, te oímos bien, Melody. Te escuchas bien. Perfecto, perfecto. Sí, de hecho, estaba viendo los ejemplos. Tengo dos de mis favoritos. Son el de José y Ok. de Daniel. La historia de José, yo creo que muchos de nosotros ya lo conocemos. Es muy famoso, inclusive han hecho películas de él, donde el hijo favorito lo vendieron sus hermanos y fue vendido como esclavo a Potifar. Y leyendo su historia, después que fue engañado en la casa de Potifar, lo mandaron a la cárcel. Ahí en la cárcel, él surge como líder también. Lo llaman ante el faraón y se convierte a ser el gobernador de todo el Egipto. Entonces, durante toda su historia de su vida, vemos que él siempre Dios lo puso en una posición de autoridad, de liderazgo. Y las características que él tenía era que era diligente en todo lo que hacía, era responsable, era previsor, porque él específicamente cuando sucedieron los 7 años de abundancia y los 7 años de sequedad en Egipto, él pudo hacer un plan y prever de esta crisis. Era confiable. La Biblia también nos dice que todo lo que sus jefes, Potifar, tanto Potifar como el jefe de la cárcel y aún mismo el faraón, le confiaban todo porque sabían que iba a salir bien. Tenía dominio propio. Sabemos que se le presentó una tentación muy obvia ahí con la esposa de Potifar y él tenía dominio propio y fue fiel a Dios. Él fue muy respetuoso de sus autoridades. Él siempre mostró, y uno como mayordomo es bien importante tener esa, como decías tú, Ladislao, esa conciencia de que lo que estoy haciendo yo y lo que tengo yo no me pertenece. Hay una autoridad sobre mí. Tenía un temor a Dios, era fiel. Y algo que me llamó mucho la atención tanto de Daniel como de José es que ambos eran extranjeros y ambos vivían en una cultura diferente. Y aunque ustedes que todos viven en México, es su cultura, es su tierra, la más bonita, por cierto.
el hecho de que nosotros vivamos como cristianos, estamos viviendo en una cultura diferente, somos extranjeros en esta tierra, somos extranjeros en esta cultura y vamos, nuestros valores bíblicos, nuestras metas y nuestros sueños, nuestra visión que Dios nos da, todo va en contra de lo que realmente ahorita estamos viviendo en nuestra cultura empresarial. Entonces, tanto José como Daniel estaban inmersos en esa cultura y aún así ellos, su liderazgo y su ejemplo fue de excelencia. Y todo lo que ellos, voy a volver a con lo de José, otra cosa que dice la Biblia es que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y muchas veces en este capítulo, en los capítulos de Génesis, a partir del 40, menciona que Dios estaba con José. Entonces, ese es uno de mis ejemplos favoritos, la vida de José. El otro, perfecto. Sí, adelante. Daniel, dime. No, adelante, Melody, sí. Vas a hablar de Daniel, sí. Sí, el otro ejemplo fue Daniel y en el caso de Daniel, yo lo creo que también José, que era muy inteligente, José era muy educado, pero en el caso específico de Daniel, no sé si recuerdan, que fueron llevados cautivos y los mejores muchachos fueron selectos para estar en la casa del rey. Entonces, ahí desde un principio Daniel lo caracterizan como una persona inteligente, educada, y la Biblia lo menciona como un espíritu superior. Ese espíritu superior yo quiero pensar que es el espíritu de Dios, obviamente, pero también nos habla de que lo que él hacía, lo hacía con excelencia. También era algo muy importante, que no tenía vicios. Y a veces dice, bueno, es que yo no tomo, yo no fumo, yo no hago eso, pero a veces el mismo teléfono nos puede hacer caer en un vicio de estar pegados en el teléfono, pegados en las redes sociales, y eso nos puede quitar mucho tiempo que podemos aprovechar para hacer cosas en nuestros negocios, en nuestras casas. Entonces, cada cosa que nosotros vemos ahorita lo podemos relacionar con la vida de Daniel y de José, aunque ellos vivieron muchos años atrás. Otra cosa es que también él respetaba su autoridad, él siempre respetó la autoridad de Darío en este caso y era fiel a Dios. Igual él también vivía en una cultura diferente. No sé si recuerdan la historia de cuando él y sus 3 amigos le pidieron al cocinero que no quería comer la misma comida del rey porque su dieta era diferente. Entonces, detalles que a veces uno ni cuenta se da, o lo que no pensamos uno, que aún hasta lo que comemos refleja esa disciplina o refleja esa excelencia de que somos mayordomos. En este caso, ella era mayordomo de su cuerpo y, y él decidió tener una dieta sana y obviamente todo el mundo se dio cuenta de la diferencia. También tenía la fidelidad a Dios. Él siempre puso a Dios primero y eso es una de las características que yo creo que todos de nosotros debemos de cultivar en nuestras vidas, como Así es. como familia, como personas. Así es, Noli. Muy, muy buenos ejemplos y están dentro de la Biblia. Fíjense, pregunta aquí el tema, ¿qué cualidades reúne un buen administrador actualmente en el mundo empresarial? ¿Deberá una persona tener cada una de esas cualidades para tener éxito como administrador? Aquí hay algo muy profundo que en lo personal me ha tocado vivirlo desde los dos lados. La palabra cristiana es una palabra que tiene mucho peso y mucha carga responsiva. Decir que eres cristiano automáticamente haces que volteen las cámaras, las lupas, las luces hacia tu persona y es muy delicado. Obviamente no vamos a negar nuestra fe, no vamos a decir que no, pero si ya vamos a decir que sí, implica un compromiso social muy importante porque la gente ya nos va a observar en forma diferente. Entonces, un gerente, un empleado que se dice cristiano y como decía Melody, a lo mejor no va a llegar borracho, se da por descontado que no va a llegar fumando, pero está robando el tiempo con su celular o echa mentiritas o se le ocurre agarrar un corte. Oigan, pues ahí ya está peor, ¿verdad? Porque estamos hablando de que no solamente estás dejando en mal tu persona y la empresa, sino tu testimonio mismo, ¿verdad? Espiritual, tu persona como cristiano. Entonces, igual desde el lado del director, desde el lado de que uno contrata, uno ya no puede confiar. O sea, hay gente que te dice, yo asisto a un templo, soy cristiano, y hasta te da un poquito de esperanza y confianza. Bueno, entonces esta persona no me va a andar robando, tiene principios.
Y es muy feo darse cuenta que de repente hay gente que se dice que tiene valores espirituales y resulta de que no los tiene o actúa en forma diferente a lo que está diciendo. Entonces, es un tema delicado el buscar un gerente. No crean que el remedio es, bueno, búscate uno de la iglesia, búscate una persona que vaya a un templo y ya es garantía de que es un buen gerente. No precisamente, es un reto. Una persona con bases espirituales sólidas no es fácil de encontrar. Hay una cualidad, ¿verdad? Aquí en este estudio que hice, aparentemente obvio, pero muy difícil de encontrar, es la honradez. Actualmente es difícil encontrar gente honrada, que no mienta, que no robe. Alguien que presente esta cualidad tiene seguro el éxito en la mayordomía de su trabajo personal. Es decir, a veces pensamos que necesitamos muchos conocimientos o muchas destrezas, pero créanme, una persona honrada y sincera ya son dos valores extremadamente cotizados. Una persona cabal, honrada, que no se venda, que no se rebaje a una mentira, es una persona que tiene garantizada una mayordomía o un puesto laboral importante. Es una persona que se va a lograr la confianza del director. Uno como director o como jefe buscas y cuando encuentras una persona así que tiene valores, no la sueltas. Déjenme hacer uso de mis propias experiencias y creo que se vale porque finalmente eso somos un grupo de empresarios compartiendo experiencias. Hace unos meses, por error, le pagué a una empleada que tengo en la ciudad de Matamoros, yo estoy en Reynosa, ella en Matamoros, le pagué doble la nómina, por error de dedo a la hora de hacer la transferencia. No me di cuenta. Me manda un mensaje de WhatsApp porque estamos en un grupo de ventas y me dice, oiga, yo creo que se equivocó y me pagó doble. Cuando me di cuenta del error, le dije, oye, de veras, discúlpame, gracias por tu honradez. Y de hecho, la señora retiró y depositó, regresó el dinero. No está por demás decirles que es la persona que recibió el primer aumento inmediatamente de su sueldo, porque para uno como empresa es muy valiosa una persona que actúa así. Se pudo haber quedado con el dinero, inclusive si yo me hubiera dado cuenta, pues hubiera dicho, no, pues no me di cuenta, ¿verdad? Pues ya se dio cuenta, ni modo, se lo regreso. No, ella habló, me mandó mensaje para notificarme que había habido un depósito doble. Por eso, la cualidad de un gerente, la cualidad de un mayordomo, está en cuidar los bienes de la empresa. Y les repito, estoy hablando desde las dos posiciones. Yo de director quiero un buen gerente, pero yo como gerente quiero agradar a mi jefe, quiero agradar a mi patrón. Y yo soy un gerente de mi patrón. Mi patrón se llama Dios y créanme que trato de darle el mejor servicio, trato de ser fiel en donde Él me ha puesto, porque recuerden que al final la empresa va a dar cuentas y uno va a dar cuentas. Seguimos con el estudio, está muy interesante. Dice aquí, confesar que somos cristianos, lo que les comentaba ahorita, es un gran compromiso. No está dentro del temario. Esto es un estudio que yo hice aparte para el tema. Es un gran compromiso ya que implica que debemos de ser personas fieles de gran testimonio. Por lo tanto, en el plano laboral, lo ideal es ser cristianos auténticos, que nos ganemos la confianza de los patrones o ser empresarios honrados, que nos ganemos la confianza de la gente. Es triste decir a todas luces que somos cristianos y que nuestros actos digan lo contrario. Ya les dije, el mal testimonio es una deshonra a nuestra fe. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que reúne un buen administrador actualmente en el mundo empresarial? Melody, voy a hacerte esta pregunta aquí en tu opinión y me gustaría que nos dijeras dónde trabajas, qué haces, que te conozcamos para saber en dónde te desenvuelves tú. ¿Cuáles en tu opinión las características que debe de tener un buen administrador para que tenga éxito? Dinos un ejemplo personal donde laboras y nos puedes decir, y para ti en tu opinión, ¿qué es lo que caracteriza un buen administrador, un buen gerente, que sea fiel mayordomo? Adelante. Gracias. Yo laboro en una universidad, creo que les había mencionado antes, la universidad se llama Mid-America Christian University, es una universidad cristiana en Oklahoma y tengo la verdad es un honor y privilegio el poder pertenecer en una universidad o en una organización que promueve los valores bíblicos, que no solo los promueve, sino que los predica. Y para mí en mi caso específico, es un poquito más fácil, la tengo más fácil que todos ustedes, porque es como cuando trabajas en una iglesia, es un ambiente muy
un ambiente laboral muy honesto, muy cordial, muy amigable. Obviamente yo trabajo en línea. Esta universidad está en Oklahoma City, yo trabajo aquí en Michigan desde la casa, entonces todo mi trabajo es en línea. Allí en la universidad cada miércoles tienen culto donde se les pide a todos los alumnos que vayan y a todos los empleados, obviamente no los que están trabajando en servicio en ventanillas o cosas así que se necesite tener acceso al público, pero todos los personas o empleados administrativos van a esas reuniones de capilla los miércoles y hay ese aspecto espiritual es muy importante en el lugar donde trabajo. Ahora, por otro lado, yo creo que esto es un buen ejemplo. El hecho de que me den a mí, que me tengan la confianza de yo trabajar desde mi casa, desde mi hogar, a la distancia, yo creo que habla mucho del liderazgo. El doctor Fossa, el presidente que tenemos, es un hombre visionario y él desde un principio tiene corazón para el mundo, para las naciones. Y él está específicamente nos pidió al doctor Cepeda, que es mi papá, y a mí, que pudiéramos comenzar programas de apoyo para las naciones en América Latina, para personas que hablan español. Entonces, todo lo que hacemos está dedicado a las personas de América Latina o hispanos aquí en Estados Unidos. Y a pesar de que me tuve que yo salir de la universidad porque me casé y me vine a Michigan, él me tuvo la confianza de dejarme trabajar desde aquí. Y es un poquito más difícil porque cuando tú tienes un horario, una oficina, es más fácil poder coordinar. Y ya sabes que de 8 a 5 de la tarde estás en eso. Cuando estoy aquí en mi casa, aquí todo el día estoy trabajando, todo el día durante todo el día estoy haciendo algo. Entonces sí, es un poquito más difícil, pero la flexibilidad de poder estar en mi casa, poder no solamente trabajar para bendecir al mundo hispano, pero también el estar presente con mis hijos, yo creo que para mí ha sido una bendición el poder estar aquí y poder atender y manejar las dos áreas en mi vida. Entonces, yo creo que una de las características de un buen empresario mayordomo es no solamente lo que mencionabas de la honestidad en el uso de tu horario, de tus horas, de tu responsabilidad, pero también la flexibilidad. El hecho que el doctor Fossard sea lo flexible, suficientemente flexible para aceptar que que su personal trabaje, porque no soy la única, hay varias personas que trabajan fuera de la universidad, pero aún así él reconoce las características. Sí. Perdón, escribí música. Ok. Entonces, para mí la flexibilidad, la visión, obviamente lo que decía, la honestidad, la confiabilidad y lo más importante, como les decía, el poder estar conscientes de que lo que haces, lo haces primeramente para Dios y luego para los demás. Va a afectar tanto a tu familia como a tus clientes, a tus proveedores y saber que todo lo que todo lo que haces, todas las decisiones pequeñas o grandes que hacemos como trabajadores, como administradores, que van a tener consecuencias, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes que esas decisiones van a traer consecuencias, somos un poco más o podemos estar más sensibles a tratar de tomar la mejor decisión en todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Pero así es. Sí, perdón, adelante. No, sí que eso se aplica a todo y el tener esa firmeza y esa pasión por lo que estamos haciendo, cuando estando conscientes de que lo estamos haciendo para Dios, para nuestra familia y para los demás. Muy bien, Melody. Muchas gracias. De hecho, pues nos amplió más tu experiencia personal, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso estoy en una empresa, tú estás en una escuela. Yo sé que los que están compartiendo con nosotros deben de tener diferentes experiencias desde su trinchera. Fíjense, que yo he estado estudiando un curso precisamente en línea de mercadotecnia actual que se llama Startupismo. Es una nueva tendencia por las redes sociales y me llamó mucho la atención. De hecho, este tema yo lo compartí en una de las reuniones de CEPEC aquí en la ciudad,
que actualmente hay que darle más, o le está dando más importancia a las tendencias de las redes sociales, le está dando más importancia a tu avatar que tu marca de tu negocio en sí mismo. ¿Qué es el avatar? Es el personaje que yo interpreto en las redes sociales. Entonces, él enfatiza que la mercadotecnia actual ya pide que tengamos una personalidad fuerte, honrada, obviamente positiva, obviamente que seamos ejemplar, porque los negocios van y vienen. A lo mejor ahorita estoy en el ramo mueblero, pero ¿qué tal si la mueblería se cierra y ahora vendo zapatos? Pues hasta nunca, se van a olvidar de mí. Entonces, él enfatiza que lo importante ahorita de la forma en que se maneja la mercadotecnia es que tengas tú como persona un prestigio, que tengas, que seas confiable, que seas una persona ejemplar, que tu avatar hable de ti más que la empresa. Y esto nos motiva o nos regresa a los valores. Es decir, si yo soy una persona muy astuta, ¿verdad? Astuta para los negocios, pero yo en lo personal soy una persona que no tengo valores, o soy una persona doble, o que hago negocios abajo del agua, como decimos en México, finalmente tu avatar va a estar muy deteriorado. El día que se te caiga tu negocio, el día que se te caiga tu escenario, pues va a salir la realidad, como lo hemos visto actualmente, mucho empresario, mucho político, que caen de alturas muy altas, porque atrás de su máscara, pues estaba una persona sin valores, una persona sin ética. Entonces, cuán importante, ahorita que estamos muy globalizados, es tener valores y cuidar mucho nuestro testimonio, porque ya no es fácil esconderse actualmente. Abres un negocio, lo cierras porque hiciste algo indebido y abres otro y no tardan en darse cuenta que eres el mismo que cerraste el otro. Entonces, igual los gerentes, igual los empleados. Alguien que procede mal se va quemando, como decimos aquí, y después te cuesta trabajo buscar o encontrar otro trabajo. Entonces, nunca serán anticuados los consejos espirituales, ni serán pasados de moda. Aquel que te dice, sé fiel, ten valores, como dices tú, haz las cosas para Dios, no para los hombres. Finalmente, estamos en una vida que da vueltas y todo lo que sembramos lo cosechamos. Entonces, es bien importante y lamentablemente, bueno, a lo mejor aquí con Melody en la universidad sí lo hablan porque es una escuela con valores cristianos, pero sabemos que en la escuela secular, en los cursos seculares, la palabra Dios está vedada, las cuestiones bíblicas están tachadas. Entonces, pues nada más hablamos de portarnos bien, pero no decimos cómo. Y aquí en CEPEC sí valoramos mucho el área espiritual y nos agarramos de la Biblia porque ahí vienen los principales consejos para vivir una vida ética en medio de la empresa, en medio del negocio, pues ni hablar del lado de la familia o del lado personal. Entonces, aquí el curso ya mero terminamos. Dice, ¿cómo aplica el modelo bíblico siervo fiel a un administrador efectivo? La palabra siervo fiel suena un poquito como sirviente, como alguien que tiene una posición baja, pero siervo significa servir. Y cuando nuestra relación con Dios es fuerte, pues sabemos que lo que estamos haciendo es dándole un servicio a Dios, como Él puso el ejemplo. Jesús, dice la Escritura, no vino a ser servido, vino a servir. Él no vino en su calidad de Dios, de rey, de señor, no vino a pedir un séquito o a pedir un grupo de seguidores que le sirvieran. Él vino a servir, a lavar los pies, a dar su vida. Él vino a ser un ejemplo de lo que significa una vida de sacrificio y de servicio. Entonces, si el Señor nos puso ese ejemplo, pues nosotros tenemos que ser servidores de Dios. Entonces, ¿cómo aplica el modelo bíblico siervo fiel? Es decir, yo quiero ser un siervo fiel en mi trabajo, lo quiero ser también con Dios. En el tema laboral, en el tema empresarial, en el tema directivo, cuando nos reunimos entre empresarios, algunos que no son de fe, es un tema delicado, es un tema profundo, porque mucho empresario tienen su autoestima muy alta o más alta de lo que deben, porque han logrado grandes cosas, porque tienen varias empresas. Me toca platicar con mucho empresario muy exitoso, con recursos financieros altos, que tienen una actitud de no servicio. O sea, yo me he ganado esto por mis propios medios, yo soy una persona importante, inteligente, y yo es ahí donde veo que está el mayor riesgo, cuando se llega a una posición en donde crees que no necesitas de Dios, crees que no necesitas de los demás, y como está escrito,
el que esté firme, mire que no caiga. Y si te caíste fue porque primero te enalteciste. Entonces, no olvidar que por mucha posición, por muchos logros que tengamos como empresarios en la manera secular, seguimos siendo sirvientes, siervos de Dios. Y ese es el espíritu correcto, porque solamente administramos cosas que no son de nosotros. Entonces, le voy a pedir a Melody, ahí viene un versículo muy clave que es Proverbio 31, pero ya no nos da tiempo de leerlo todo. Si me pudieras ayudar con Proverbios 31, del 15 al 21, está hablando de la mujer fiel, de la mujer ejemplar. Obviamente aplica para los hombres, aplica para todas nuestras áreas espirituales. Si me puedes ayudar, Melody, no sé si lo tengas. Proverbios 15, 21. Sí estás conectada, Melody, ¿verdad? Sí, perdón, no me había puesto el on mute. Sí, es Okay. a partir del 15. Sí, por favor, Melody, nada más para no irnos muy amplios. Ok, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Muy bien, tremendo. Miren, rápidamente, yo les voy a pedir de favor, desde sus casas, como tipo tarea, que estudien ese último proverbio, el 31. Habla de la mujer hacendosa, de la mujer sabia, de la mujer prudente. Fíjense cómo describe Dios a una persona fiel. Y si se fijan, habla de una persona que sabe administrar, una persona que vende, una persona inteligente, pero fíjense con qué está combinado. Está combinado con una persona que ayuda al menesteroso, está combinado con una persona que tiene misericordia, que da al pobre, con una persona que sirve. Entonces, no son cualidades diferentes. No por ser buena para la venta, no por ser inteligente, no por ser líder, la constituye en una persona arrogante o en una persona mala o en una persona dura. No, al contrario. Estamos hablando de que es una persona inteligente que da, una persona que vende, una persona administrativa, pero es una persona que tiene misericordia. Entonces, encontramos en el Proverbios 31 un ejemplo que puede ser un espejo para que nosotros recapacitemos si verdaderamente estamos siendo buenos líderes, buenos mayordomos y si somos fieles. Entonces, ya para terminar, ¿verdad? Ya me lo acabamos. En un sentido común y sabio, ¿cuál es el papel de un gerente efectivo? ¿De dónde proviene? ¿Cómo puede una persona aprender estas cualidades? Debería, y aquí pregunta final, ¿debería un gerente cristiano, ahora sí ya con tu etiqueta, superar a un líder empresarial impío? ¿Qué opinas de contratar como gerentes a seguidores devotos de otras religiones, tales como musulmanes o budistas o testigos de Jehová? Digo, aquí está entrando en un tema más directo. Vámonos por partes. ¿Debería un gerente cristiano superar a un líder empresarial impío? Impío, dígase de alguien que no cree, ¿verdad? Ese es el término exacto. Alguien que no aplica su fe o no tiene fe. La opinión general es que sí, ¿verdad? Definitivamente una persona que trae el estandarte cristiano, que dice yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo vivo conforme a las reglas de Dios, pues debe de ser una persona ejemplar. No que no se equivoque, no que no pueda cometer un error, pero definitivamente una persona inteligente, una persona bondadosa, una persona ejemplar.
Ahora dice, ¿qué opinas de contratar como gerentes a seguidores devotos de otras religiones? Y aquí a lo mejor te aviento el cohete, Melody. ¿Tú qué opinas de contratar gente de otra fe? Te aviento un cohetecito ahí. Gracias. Me mandaste la difícil. Fíjate que... No, aquí voy a tratar ese pueblo. El caso, me llamó mucha la atención eso que mencionas de las religiones, porque aquí en el caso de Michigan tenemos la población más grande de musulmanes de todo el país. Uh-huh. Aquí, a menos de una hora, es donde tenemos, o sea, la mayor influencia árabe que se encuentra en este país la van a encontrar aquí, en Dearborn, Michigan. Es muy difícil que vayas a algún lugar sin que encuentres a una persona vestida en específicamente mujer, con vestidas así con ese tipo de vestimentas religiosas que usan, muy características. Entonces, les voy a confesar que para mí fue un poco difícil el shock cultural porque no estaba acostumbrada a ver mujeres completamente cubiertas de sus caras o de su cabello. O sea, ese tipo de vestimenta para mí no era muy común porque en México obviamente no hay mucho de eso. Oklahoma tampoco. Aquí en Michigan es muy común. Entonces, al principio sí fue un shock para mí. Pero yo creo que esta respuesta depende. Si tú vas a contratar a una persona, es dependiendo del puesto. Yo en lo personal, yo no me asociaría con una persona que tiene otro tipo de creencias o valores o específicamente religiosas, porque ya el hablar de un compañerismo, de una sociedad, trabajar juntos, invertir juntos, habla más de una compatibilidad en muchos sentidos. Y en el sentido espiritual, sé que no voy a ser compatible con esas personas. Ahora, yo les confieso, yo tengo un par de amigas que conocí en la escuela haciendo el doctorado que son musulmanes y que son unas mujeres hermosas, muy lindas, pero el nivel de amistad no es el mismo que yo voy a tener con una amiga que es cristiana, que es alguien que comparte lo mismo que yo. No las rechazo, no las juzgo, porque eso lo toca a Dios, no a mí, pero no las invito a ser parte íntima de mi vida. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, claro. En el área empresarial, yo creo que todo depende, porque inclusive aquí en Estados Unidos, si tú, por ley, tú no puedes rechazar a una persona por su religión. Claro. Que te pueden demandar. Entonces, en México es muy diferente, pero si ustedes van a tener a una persona en un puesto que va a tener influencia directa hacia sus clientes o hacia las decisiones importantes de su empresa, yo preferiría tener a alguien más compatible en mis valores y en mis creencias. Pero eso no significa que si necesito a alguien que va a hacer algo que no vaya a impactar directamente, no estaría cerrada a eso. Ahora, se los digo en el contexto por donde yo vivo, porque vivo en un estado donde mi esposo de hecho le ha tocado, pide empleados que soliciten trabajo en su empresa y le ha tocado tener personas que son musulmanes, no las ha contratado, pero sí le ha tocado entrevistar. Entonces, en mi caso, en este contexto, si yo tengo una empresa y yo voy a pedir que alguien trabaje para mí, va a ser muy fácil que yo encuentre este tipo de personas. No sé en México qué tanto se influencia a los musulmanes, pero quizá tengan más testigos de Jehová allá o mormones de lo que hay aquí en Michigan. Entonces, tiene mucho que ver, yo creo, dependiendo del puesto y el tipo de influencia que va a tener o sí, influencia en su empresa. Así es. Algo muy nivel alto, yo no lo haría, la verdad. Pero esa es mi muy sincera y humilde opinión. Claro, y es que de hecho la misma escritura lo dice, me lo dirá, para no agarrar banderas. Dice que no nos asociemos con gente de diferente fe, que no nos hagamos una persona, porque inclusive no es posible cuando somos de dos corrientes de fe, es muy difícil compaginar, puede haber problemas. No que no hablemos, no que juzguemos, no que critiquemos, pero si ya vamos a hacer un negocio o trabajar con una persona, pues qué padre que sea alguien cristiano. Y voy a terminar, ya son las 9:01, les vamos a dar el punto final. Yo creo que ha estado muy interesante, yo sé que son temas muy debatibles, que aquí no es posible, estamos solamente dos personas, yo sé que han de estar
pensando muchas cosas y no las dicen, pero quiero terminar con algo que parece muy simple, pero es muy clave. Dice Santiago 1:5 y lo voy a leer yo rápidamente. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Parece una simpleza, pero fíjense que eso a veces lo pasamos por alto y era la base. No podemos tomar decisiones directivas sin oración. Entonces, definitivamente es un tema muy profundo, es una cosa, es muy difícil contratar a una persona. Los negocios para nosotros, yo en lo personal tengo un negocio muy familiar, toda mi familia está aquí, mi esposa, hijos, yernos, nuera. Es muy difícil meter una persona nueva al negocio porque realmente se está metiendo en la familia. Y es difícil cuando contratamos un nuevo chofer, una secretaria, una diseñadora, una vendedora. Por el otro lado, igual, si vas a entrar a una empresa, y cómo será tu jefe y quién va a ser la persona que te va a dirigir. No olvidemos Santiago 1:5, porque es la base de avanzar. Si no tenemos sabiduría, si nuestra capacidad no llega tanto, yo no puedo saber si esa persona va a ser buena o mala, yo no sé si ese trabajo es el indicado. Recuerden que nosotros como cristianos tenemos una hermosa herramienta que se llama oración. Y cuando nos falta la sabiduría, la pedimos a Dios y es el que nos va a dar abundantemente, sin reproche. Es decir, Él no nos va a decir, ¿por qué me estás pidiendo tantas cosas? ¿Por qué sigues pidiéndome cosas? Él dice, sin ningún reproche, me pides sabiduría, ahí te va. Y Dios nos da la sabiduría para tomar el consejo a la persona indicada, a la persona correcta. Yo creo que esto es lo que hay que aplicar, ¿verdad? Independientemente de buscar una persona de la misma fe, de ser personas rectas, de ser fieles administradores, no olvidemos que una oración puede hacer la diferencia entre aceptar un trabajo correcto o incorrecto, entre contratar a la persona adecuada o no. Una oración. Es importante que como cristianos, antes de decir sí, antes de decir no, antes de mandar un correo, un alto y vamos a orar. Señor, no quiero tomar una decisión equivocada, te pido que por favor me ayudes a tomar la decisión correcta. Si esta es la persona indicada, por favor, házmelo saber. Pues les agradezco mucho. Ya terminamos con esto, 9:04. Muchas gracias. Melody, muchas gracias por tu participación tan activa. De hecho, pues tú llevaste también mucho este tema. Les agradezco a todos. No pregunto porque ya se nos pasó la hora, pero estoy viendo los chats, pues solamente son comentarios que confirman la exposición. Gracias por sus comentarios amables, ya vi por ahí unos. Los esperamos el otro martes. Recuerden que nos estamos reuniendo en línea. Melody, no sé si quieras despedirte de nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias. De veras, es un privilegio estar aquí con ustedes nada más les quiero dejar con un rápido pensamiento. Es como testimonio personal, el poder hablar de todas esas características que dijimos de José, de Daniel, excelencia, honestidad. Todos estamos en un proceso y cada quien está en diferente etapa. Yo soy la primera que digo que no soy perfecta, que no estoy de ahí. Y yo creo que todos nosotros podemos identificarnos en las áreas que Dios necesita tratar en nuestras vidas. Y lo bueno, el hecho que estén aquí en este diplomado ya es un paso adelante hacia esa excelencia, hacia esa fidelidad, hacia esa sabiduría que ustedes están buscando de Dios. Y es un proceso. Cada quien estamos en diferente etapa y no se desanime porque todos estamos en este camino y Dios nos va a ayudar, nos va a dar esta sabiduría y nos va a dar lo que se necesita para poder serle fiel, porque nosotros por nuestra naturaleza no podemos, nos lo necesitamos a Él y hay que seguir adelante. De verdad estoy muy orgullosa de poder compartir esto con ustedes porque ustedes me animan a ser mejor y yo sé que el estar en este grupo todos juntos va a ayudar a seguir mejorando en todas nuestras áreas, no solamente en lo empresarial, en lo personal, en lo familiar y en lo espiritual. Muchas gracias. Gracias, Melody. Gracias a todos ustedes. Es todo. Recuerden que cada martes nos conectamos en el mismo link y vamos a esperar con ansias al licenciado Edgar Medina para que nos cuente cómo le fue en Japón. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Gracias.